de relevar datos relativos a personas supuestamente subversivas que estaban siendo objeto de investigación por el organismo de inteligencia de la policía bonaerense. Y bueno, como señaló Albertina y se dijo en esta apertura, fue aportado al juzgado por la Comisión Provincial por la Memoria y fue verdaderamente útil a los fines de terminar de comprender los hechos que se desarrollaron en el policlínico y, por otro lado, establecer la responsabilidad de quien comandó el operativo militar de intervención, que era por entonces ministro de Bienestar Social, el general Viñón. El informe se centra primero en desarrollar más una historia del Policlínico Posadas, comenzando en el año 72, cuando empieza una suerte de actividad sindical más intensa en el hospital, tratando de modificar el rol que tenía el hospital hasta ese momento, que era un centro de investigación y estaba abierto a la comunidad, no era un centro de atención masiva de gente. Entonces el sindicato, la gente de ATE, comienza un movimiento interno que trata de darle otro rol al hospital y bueno, tratar de abrirlo a la comunidad para atender a la gente de la zona, básicamente de la Villa Carlos Gardel, que está atrás del hospital, que tenía un hospital a pocos metros, pero no lo podía utilizar. A partir de este momento, evidentemente, por lo que surge el informe, comienza una actividad, por un lado interna y por otro lado los servicios de inteligencia del Estado, a ocuparse de las actividades de los profesionales y de los empleados del hospital en general, que después termina en el 28 de marzo del 2016 con la intervención y la detención de un montón de personas que trabajaban allí. Como dijo Albertina recién, es un informe crítico en cuanto a la forma en que se desarrollaron los hechos, porque señala que no se había dado intervención alguna al organismo de inteligencia, la Batallón de Inteligencia del 101 previa a la intervención, como para corroborar los datos que circulaban y los datos de las personas que estaban supuestamente vinculadas con actividades no deseadas por la autoridad militar, y sino que es convocado después. El informe específicamente dice que el Batallón 601 es convocado posteriormente a la decisión de intervenir y una vez que ya estaba en desarrollo de la intervención, aportando interrogadores para interrogar precisamente a los médicos y empleados que habían sido detenidos durante el desarrollo de la toma del hospital. Después de terminar la parte histórica, el informe va ya sobre el operativo de intervención, señalando que fue un operativo de gran magnitud, con gran despliegue de fuerzas militares, y señala que requisaron todo el hospital, individualizando a la gente que estaba ahí y deteniendo tanto en el hospital como en el domicilio a las personas que aparecían mencionadas como supuestamente subversivas. También señala la presencia en el hospital de Viñón, y este fue uno de los puntos que confirmó los datos de los testigos que hacían referencia a la presencia de Viñón en el lugar, y que fue en realidad la autoridad militar que ordenó la toma del hospital. Actualmente Viñón está detenido, procesado en la causa que lleva adelante el juez Rafael. Por eso después el informe sigue analizando todo el desarrollo de la actividad sindical y de algunas organizaciones como la Montonero, Solar, dentro del policlínico, y que serían una suerte de justificación de la intervención militar y la violencia con la que se desató esta toma militar dentro del hospital. Después el informe pasa a analizar, había algunas versiones concretas en la época que vinculaban al policlínico con acciones subversivas. El informe analiza cada una de las hipótesis que circulaban en el momento, como supuestamente vinculantes del hospital a la subversión, pero tiene la particularidad que se dan cuenta que ninguna de estas supuestas hipótesis tenían ningún reflejo en la realidad y que eran todas meras versiones, que el batallón no lo dice, pero como que la intervención no habría tenido sentido porque el hospital no era un lugar de riesgo para la autoridad militar, para el régimen militar. Las versiones eran las menciono así brevemente, que era una posta sanitaria del ARC para ayudar a la guerrilla en Tucumán. Desistieron de esta hipótesis porque no tenía ningún sentido. También la supuesta detención de personas vinculadas a organizaciones subversivas en los quirófanos del hospital, tampoco pudieron corroborar nada, incluso que mencionan algunos casos puntuales en los cuales se continuaba con la investigación. Que el hospital había sido un depósito de armas, que se utilizaba la morgue del hospital como depósito de armas para facilitarla. Ahí están, en las filipinas aparecen todas las hipótesis y los datos que iban volcando respecto a cada una de
Y después ya pasa una cuestión más ideológica, que es el supuesto adoctrinamiento ideológico subversivo o extremista que hacían algunos médicos del hospital, sindicalistas, todos ellos, en la villa Carlos Gardel, que está al lado, que señalan algunos datos de algunos médicos que supuestamente daban charlas. Había un ensayo sanitario en la villa Carlos Gardel que también había sido, dice el informe, que podría haber sido utilizado para propagar ideas fundamentalistas o extremistas. Ya después pasa a la parte de la conformación de las listas que se utilizaron en el momento de la detención, cuando en el juzgado le recibimos declaración testimonial a las víctimas. Las personas que fueron detenidas en esos días eran todos coincidentes en la forma en la cual se habían desarrollado las detenciones. La autoridad militar llega al hospital, toma las puertas, se apostan efectivos militares en la puerta y tenían unos listados. La gente cuando iba llegando le pedían documentos, si figuraban en el listado, los detenían y los llevaban. Primero pasaban por Coordinación Federal, muchos de ellos, a no ser que no hubiese lugar que los llevaban a otro lado. Y después, bueno, muchos terminaron en penales, no en los federales de la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que no estaba bien claro, algunos testigos lo referían, pero no estaba bien claro de dónde habían surgido estas listas, que eran producto de qué tipo de actividad de inteligencia había dado origen a estas listas. Bueno, en el informe hay un capítulo específico que se dedica a hablar del origen de las listas. Dicen que las listas tuvieron su origen precisamente en los conflictos sindicales internos y que fueron los propios integrantes de la dirección del hospital los que fueron conformando las listas y que las fueron aportando, que después las aportaron a la autoridad militar, y que bueno, las listas habrían comenzado a circular en el año 74 hasta llegar a la última lista que fue utilizada por la autoridad militar. Incluso dice el informe que después de realizar el operativo y completar todas las detenciones, el director al cual le achacaban la supuesta realización de la lista había firmado un acta junto a otras personas que corroboraban los datos que habían volcado en la lista. No es tanta que se pudo encontrar, pero acá utiliza la posibilidad que exista una vinculación. Después, ya con relación al contenido de la nómina, el informe va plasmando uno por uno los nombres de todas las personas que aparecían mencionadas en las listas, casi todas de las cuales fueron detenidas durante la intervención, mencionando las imputaciones que se le concretaban. Básicamente eran gremialista de ATE, afiliado al Partido Comunista, o familiar, incluso hasta familiar de alguna persona indicada como subversiva en los registros oficiales. Y en la mayoría de los casos también en esta oportunidad el informe dice que no existen elementos para afirmar estas imputaciones, y lo interesante en este caso también fue ver que se mencionan las fuentes de la información, señalando que en la mayoría de los casos que habían sido propias entrevistas tenidas con los imputados que había de estas actividades y que habían sido mantenidas en muchos casos en los lugares de detención. Los propios empleados del hospital y los médicos dicen que aproximadamente un mes más tarde, tomado el hospital, llegan 3 supuestos abogados del Ministerio de Bienestar Social que empiezan a entrevistar a la gente. Se instalan en una oficina cerca de la dirección y empiezan a entrevistar a la gente sobre sus datos personales, actividad sindical y demás. Y bueno, aparentemente podrían ser estos delegados del batallón 601 que hacían la investigación tratando de corroborar los datos que tenían. Ya faltan 2 minutos y ya termino. Después del informe paso a la parte que es más de elaboración de conclusiones, en la cual se deja bien en claro esta crítica a las acciones desplegadas sobre el hospital, en la medida en que no hubo una inteligencia previa que permitiera corroborar la necesidad del informe, de la intervención, y desliza como conclusión que la intervención no había sido necesaria, ya que la penetración de las organizaciones supuestamente nocivas para el régimen no era superior a la que había en cualquier otro estamento estatal, con lo cual no había una justificación de la intervención militar. Y concluye que la forma en que se desarrolló la intervención fue opuesta a la conducción establecida por el ejército argentino para la realización de estas actividades. Y finalmente el informe hace algunas consideraciones vinculadas con las características que supuestamente debía tener la actividad de inteligencia, o que sería bueno que tenga la actividad de inteligencia, y señala como primer lugar que un accionar represivo excesivo podría ser nocivo, ya que podría provocar la simpatía de quienes se ven afectados por este accionar represivo excesivo con las organizaciones subversivas. Y dice algo que es prácticamente increíble. Dice que es insoslayable la existencia de un margen de error que recomienda que no supere el 10%, porque por encima de este porcentaje comenzaría a favorecerse
la subversión. Entonces recomienda que las acciones subversivas sean selectivas. Y bueno, después hace algunas características a la actividad de inteligencia, también recomienda la realización de inteligencia previa a la realización de cualquier operativo y recomienda que hay cursos de acción había que seguir con referencia a los supuestos personas indicadas como miembros de organizaciones subversivas que forman parte de la burocracia estatal, diciendo que bueno, era recomendable en algunos casos asegurarse primero la aprehensión y después ver si se los declaraba prescindibles o no. Bueno, este es todo el contenido del informe. Les agradezco.